buenas noches a todos, ¿verdad? Por ahí los que tuvieron la oportunidad de hacerlo, pues vieron que les mandé un jueguillo. Es un programa que se llama Quiz, es un apoyo educativo para estudiantes y profesores, ¿verdad? Y que ayuda mucho porque se pueden hacer muchas cosas interesantes. Muchísima gente lo hizo. Recibí más o menos, por lo que pude ver, habían participado unas 90 personas hicieron este quiz. Algunos lo repitieron un poquito, pero bueno, la mayoría lo pudo hacer, ¿verdad? La mayoría lo pudo hacer. Sin embargo, como es un quiz rápido, vamos a hacerlo todos. Nos están pidiendo los organizadores que por favor mantengamos apagado el sonido, ¿verdad? Para que no haya interferencia, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida y tal vez hay algún ruido ahí, todos escuchamos. Entonces, para mayor concentración de todos, por favor, mantengamos el audio apagado, ¿verdad? Y si alguno tiene problemas de conexión, si se corta mucho, entonces se sugiere también pues desconectar el video, ¿verdad? El video para que entonces la señal les entre mejor. Muy contento porque vi los resultados del quiz y la mayoría pues lo hizo muy bien, ¿verdad? Entonces, en este momento no me deja hacerlo a mí porque ya se cerró la hora, era hasta, bueno, ok, no sé si se puede, entonces así rápidamente, ¿verdad? Vamos a jugarlo entre todos, ¿verdad? Ya me perdí, ya no me acuerdo cómo era. Bueno. No, estoy viendo nada más los resultados, ¿verdad? Estoy viendo los resultados, pero no lo podemos hacer. Bueno, no importa. Vamos a empezar la clase. Pues podemos también seguir practicando. Me llamó la atención que una de las preguntas que tuvo mayor errores fue la primera, sobre el significado de la palabra Biblia. Y yo sé que todos entendemos que para nosotros es el libro inspirado en la palabra de Dios, pero la respuesta era, recordemos que la palabra Biblia, sí, literalmente, como una palabra más en muchos idiomas, la palabra significa libros, ¿verdad? Por eso decimos que la Biblia es una pequeña biblioteca. Antes de continuar con el tema de hoy, que es precisamente el tema de la formación del canon, que va a ser un tema tal vez un poco más corto, porque es un tema no es tan complicado y hoy vamos a dar mucho espacio a las preguntas. Quisiera responder una pregunta muy interesante que me hicieron directamente a través del WhatsApp por medio de un audio. Una de las hermanas participantes me preguntó acerca de unas dudas que ella presentaba con respecto a la Biblia, ¿verdad? Ella me decía, padre, es que yo no puedo entender, por ejemplo, el pueblo llega y tiene que luchar y desaparecen pueblos y se asesinan comunidades, se hacen desaparecer comunidades, se asesinan hasta niños para poder conquistar la tierra, ¿verdad? Otra pregunta que me hacía también en ese sentido es, padre, es que en la carta a los Corintios hay un texto donde dice que la mujer en la asamblea que se calle, que se tape la cabeza. Eso me suena un poco tal vez, digamos, como machista, como una actitud misógina, es decir, contra las mujeres de parte de Pablo. Atención. Cuando nosotros decimos que Dios respetó la cultura, estamos asumiendo que Dios respeta lo que en aquel momento era parte de la cultura propia. Ahora, decíamos que para descubrir la verdad bíblica, la verdad que interesa a nuestra salvación, nosotros tenemos que trascender lo que son los elementos culturales o los elementos idiomáticos en que fue escrita la Biblia. Y por eso es muy importante que tengamos presente que nosotros no somos la religión del libro, porque una religión se llama religión del libro
por ejemplo, cómo el musulmanismo o como algunos protestantes interpretan la Biblia cuando dicen es que nosotros hacemos tal y como está escrito aquí. Y esto es lo que nos rige a nosotros. No, recordemos que para los cristianos la regla de la fe es la tradición con mayúscula, la fe tal y como se ha venido viviendo a lo largo de todos estos siglos. Por lo que significa que nosotros no es que, por ejemplo, porque la Biblia dice que la sangre del cordero blanquea, nosotros ya vamos a dejar de usar blanqueador los conejos y vamos a empezar a usar sangre. No, ¿verdad? Tenemos que entender qué quiere decir el autor sagrado en esa expresión. Por ejemplo, me refiero primero al caso de la situación de la mujer en Corinto. Claro que en la carta a los Corintios, capítulo 14, Pablo afirma que la mujer en la asamblea se calle, como se acostumbra en las asambleas, dice Pablo al final. Y al final de esos versículos, ustedes van a encontrar que dice, lo importante es mantener el orden. Atención, vean que en aquel momento, en el ambiente cultural de Corinto, lo normal, lo común, lo corriente, lo natural, entre comillas, era que la mujer no podía hablar en público, no podía enseñar en público en una asamblea. Ahora, Pablo no está hablando de la dignidad de la mujer. Pablo está hablando del orden en las asambleas y pide a la comunidad de Corinto que se mantenga el orden en la asamblea para dar buen testimonio ante los demás, porque en una comunidad acostumbrada a que la mujer no hablara, si alguien llegaba nuevo a ver qué era lo que estaba pasando ahí y oía a una mujer hablar, pues inmediatamente se iba a ir porque era un choque cultural muy grande. Entonces vea que lo que Pablo está hablando en la carta a los Corintios no es acerca de la dignidad de la mujer, porque para poder entender qué nos dice la Biblia acerca de la dignidad de la mujer, tenemos que leer todo el mensaje, acompañado de toda la enseñanza que la iglesia nos ha tenido, porque está bien, aparecen dos textos en la Biblia que podrían parecer contra la mujer, pero ya sabemos que no ese es el tema que Pablo está hablando allí. Entonces no es porque Pablo dice que la mujer en la asamblea se calle, entonces que nosotros tenemos que enseñar o tenemos que transmitir que la mujer no puede ocupar un cargo ministerial en la iglesia, ¿verdad? O que la mujer no puede hablar, o que la mujer es un personaje es una persona de segunda categoría. No, nada que ver. Sabemos que el cristianismo ha aportado suficientemente a la cultura universal para rescatar la igualdad, porque inclusive desde la primera página del Génesis se habla que Dios los creó en igualdad de condiciones, hombre y mujer los creó. ¿Ok? Entonces veamos que en ese texto lo que está en juego no es la dignidad de la mujer o el papel de la mujer, es simple y sencillamente se está hablando del orden en las asambleas con el fin de poder dar testimonio ante la comunidad. Un elemento cultural que Pablo mantuvo, pero precisamente para mantener el orden, para poder dar testimonio. No es que Pablo está afirmando algo en contra de la mujer, no, es la cultura propia de esa época. Y nosotros no podemos juzgar el pensamiento cultural, no de Pablo, sino de aquella época, porque era lo normal en la época, con los avances y los cambios que estamos viviendo o que hemos alcanzado hoy. Pensemos, por ejemplo, que incluso la formación que recibieron nuestras abuelas o nuestras bisabuelas era muy distinta a la que recibimos hoy. Y no podemos juzgar esa situación según nuestros criterios, no, eran épocas distintas. La cultura también se va transformando y se va cambiando. Lo que no cambia es el mensaje. Tanto en aquella cultura como en esta, tenemos que mantener el orden, tenemos que dar testimonio, tenemos que vivir de acuerdo a como dice el Evangelio de hoy, que nuestra vida sea como una lámpara a lo alto de la montaña
para que alumbre a los demás. Padre, que es que en el Antiguo Testamento se habla de guerra, se habla, y eso va en contra del Dios misericordioso, del Dios bondadoso. Sí, pero vamos a ver cuál es el sentido de la historia tal y como la narra el Antiguo Testamento. No es que nos está diciendo que todo lo que el pueblo hebreo hizo está bueno. No, nos está presentando cómo el pueblo va, cómo Dios va manejando la historia para llevarla a la plenitud. Pero entonces hay elementos históricos que porque aparezcan en la Biblia no significa que se están presentando como un modelo de lo que nosotros tenemos que hacer. No, sabemos que la plenitud de la ley se vivió en Jesucristo y Jesucristo nos viene a hablar precisamente de que el mandamiento supremo es el mandamiento del amor, ¿verdad? Padre, si está compartiendo la pantalla, aparece la pantalla de Zoom, ¿ok? Voy a ver qué pasa. Aquí nos estamos viendo. No estoy compartiendo todavía. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí. Bueno, voy entonces no sé si con respecto a esto, ¿verdad? Con respecto a esto, ¿hay alguna pregunta o algo? Cuando veamos el tema de la interpretación de la palabra de Dios, vamos a ver que se va a facilitar esto que les estoy diciendo. Permítanme ahora compartirles mi pantalla para empezar con el tema de hoy, ¿verdad? Por favor, alguno que me indique si ahora sí se está viendo. Don Luigi, sí. ¿Se ve la presentación? Clara. Sí, sí se ve. Sí. Ok, bueno, vean que dice, bueno, la Biblia, lo de siempre, la foto de siempre, pero dice el número 3, ¿verdad? Ok, hoy nos corresponde hablar acerca del canon bíblico. Recordemos que en la última lección, la lección hace 8 días, hablamos de todo un proceso de años y años y años de formación de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Recordamos que hablamos desde la experiencia de Abraham, toda la cuestión de las tradiciones orales, cómo se fue transmitiendo oralmente el mensaje, las historias, todo lo que tenía que ver con la relación de Abraham con su pueblo, cómo después van apareciendo pequeños documentos escritos, cómo esos documentos se van uniendo, se van reelaborando, se van reeditando de acuerdo a diferentes momentos y cómo se llega prácticamente para después del exilio a tener ya los libros del Antiguo Testamento. También veíamos el proceso muchísimo más rápido y más fácil de entender del Nuevo Testamento, que decíamos que Jesucristo nos trae la plenitud de la revelación. Él manda a los discípulos a predicar y después, conforme se van multiplicando las comunidades, pues van surgiendo los primeros escritos, ¿verdad? Pero que decíamos que esos escritos nacen en el seno de una comunidad creyente, en el seno de la iglesia, y que responden a situaciones muy concretas que vive la comunidad, sobre todo lo que llamamos las cartas. Veíamos cómo del año 60 al año 100 más o menos se escribieron casi que todos los libros o todos los libros del Nuevo Testamento. Y decíamos que a la par de estos libros que nosotros conocemos, de estos 73 libros que componen la Biblia, pues surgieron también muchísimos otros libros, pero libros que no entraron en el canon bíblico, ¿ok? Y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy, ¿verdad? El canon bíblico, ¿verdad? Sabemos que la Biblia, decíamos, al ser una biblioteca, es una colección de libros diversos. Ahora, la lista oficial de los libros que pertenecen a la palabra de Dios es lo que nosotros llamamos el canon, ¿verdad? El canon, la palabra canon en griego significa precisamente norma o lista, ¿verdad? Es la lista oficial. Ahora, la totalidad de los libros de la Biblia es 73.
¿verdad? Ya sabemos que la Biblia está compuesta por 73 libros. 73 libros conforman el canon de la Biblia católica. Ok, y la canonicidad es precisamente el reconocimiento que se le da a estos libros que pertenecen a esta lista. Cuando decimos este libro es canónico, ¿verdad? Estoy pensando precisamente en un error que no se puede hacer, de confundir canónico con canónigo. Canónigo son los sacerdotes que tienen a cargo la celebración litúrgica en una catedral, ¿verdad? En este caso, las catedrales metropolitanas, como la San José, el grupo de sacerdotes que hace el oficio divino allí, que tienen a cargo la catedral, eso es un canónigo, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de canonicidad, un libro canónico. Entonces, un libro es canónico precisamente si está dentro de la lista oficial de la Iglesia, reconocido como libro inspirado, ¿verdad? Reconocido como libro inspirado, ¿ok? El padre Munguía es canónico, exacto, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora, lo que tenemos que ver es precisamente el hecho de que quién dio este reconocimiento. Y aquí tenemos que partir de algo especial, de algo que se los dije desde el primer día, en el primer momento de la lección. Para comprender la Biblia, tenemos que acercarnos a la Biblia con una actitud de fe, sabiendo que es el tesoro que Dios ha comunicado a la iglesia, el tesoro que Dios ha comunicado a la comunidad. Entonces, ¿quién es el que reconoce la canonicidad de un libro o quién ha sido el que ha reconocido la canonicidad del libro? Pues precisamente el mismo pueblo de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, fue quien reconoció estos libros conforme a su auténtica fe. Entonces, el hecho es lo siguiente: ¿cómo se hizo para reconocer si un libro pertenecía o no, transmitía o no la fe verdadera? Pues simple y sencillamente leyéndolo, meditándolo y analizando que todo lo que en ese libro se afirmara estuviera de acuerdo a la fe. Es la guía del Espíritu Santo que le ha dado a la comunidad de fe. Entonces, por ejemplo, en Corinto surgió una carta, por decir algo, la carta de Pancracio a los corintios. Ellos la leen y ellos ven que no está de acuerdo. Lo que ahí se afirma no está de acuerdo con la fe que Pablo y los otros discípulos y los otros sucesores de los apóstoles les transmitieron. Entonces, ese libro no se reproduce, ese libro no se utiliza, ese libro no se reconoce como tal. Padre, pero es un proceso muy difícil, bajo la guía del Espíritu Santo. Y aquí tenemos que acercarnos, ¿verdad? Como le dijo Dios a Moisés en el monte, ¿verdad? Quitarnos las sandalias porque estamos ante la acción de Dios, ¿verdad? Estamos ante la acción de Dios, ¿verdad? Y esto no lo podemos negar, no lo podemos dudar. Es el Espíritu Santo quien guía a la comunidad. Es el Espíritu Santo quien ha guiado a la iglesia para que conserve el depósito de su fe, del cual la Biblia pues forma parte. Entonces, es la comunidad la que ha reconocido estos libros como libros inspirados. Vamos a hablar un momentito de una cuestión terminológica que es importantísimo que tengamos presente. Es importantísimo que tengamos presente estos términos. Hablamos de libros canónicos cuando los libros se encuentran dentro de la Biblia, es decir, los 73 libros reconocidos por nosotros, ¿verdad? Como palabra de Dios, reconocidos por la iglesia como palabra de Dios, ¿verdad? Pero también se suele hablar de libros
canónicos. Vean, estos libros canónicos se dividen en dos. Los libros canónicos, es decir, que la Biblia con respecto a la canonicidad podríamos dividirlos en dos. Libros protocanónicos. La palabra proto significa primero. Son libros en los que nunca nadie dudó de su inspiración. Es decir, que desde un primer momento entraron a formar parte de la palabra de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y los libros deuterocanónicos son libros que en algún momento, atención, en algún momento se dudó de su inspiración, pero que después de un proceso de reflexión, de análisis, la comunidad los aceptó. Entonces, estos libros deuterocanónicos, la palabra deutero significa segundo, entraron en un segundo momento a formar parte de los libros canónicos. Pero vea que esto es nada más una cuestión histórica. Un libro deuterocanónico para nosotros católicos es un libro inspirado. En la historia de ese libro, en algún momento se dudó su autenticidad, su canonicidad, pero después se demostró o después se aceptó como libro inspirado. O sea que las dudas que habían sobre ese libro se aclararon. Me pregunta, ¿existe algún registro de los libros que no fueron aceptados para formar parte de la Biblia? Hoy por hoy, decir que hay una lista exhaustiva, no, ¿verdad? Pero sí, la mayoría de estos libros que han sido descubiertos, que han sido encontrados, pues son publicados. Lastimosamente, mi biblioteca está en cajas, ¿verdad? Porque mi casa es pequeña y no puedo armar aquí toda mi biblioteca de Biblia, pero yo les puedo enseñar, por ejemplo, una enciclopedia completa, una colección completa de que yo tengo de libros que, vamos a ver cómo se llaman, ¿verdad? Los libros apócrifos, ahorita les explicamos qué es eso, que son libros que narran cuestiones de la fe, narran cuestiones del pueblo de Israel o de la iglesia cristiana en aquel momento, pero que nunca formaron parte de la escritura. ¿Ok? Entonces, no existe un registro como tal, pero hoy por hoy se han publicado la mayoría, ¿verdad? Y cada vez que aparece un libro, pues los estudiosos lo revisan, lo estudian y después lo publican, obviamente como como un libro interesante, porque puede ayudar a comprender muchas cosas, pero no como un libro de la palabra de Dios. Padre, pero si aparece un libro y el Papa dice que forma parte de la Biblia, no. La iglesia ya cerró el canon. Y vamos a ver que esto es muy lindo, porque ya desde el año 300, el Papa San Dámaso, ¿verdad? San Dámaso fijó o publicó la lista de los libros inspirados. Lo hizo como una enseñanza magistral, ¿verdad? Lo hizo para ayudar a las comunidades cristianas. Pensemos que estamos en el año 300. Había pasado apenas 200 años de que se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Era un momento muy, muy reciente, ¿verdad? Entonces ya en el año 300 el Papa Dámaso da una lista. Pero después lo vamos a ver ahora, hasta 1500 y resto, con el Concilio de Trento, es que la iglesia define como dogma de fe cuáles libros son los libros inspirados y se cierra entonces el canon. Padre, ¿qué pasa si apareciera un libro que fue inspirado por Dios? Señores, si el libro era inspirado por Dios, no tiene por qué haberse perdido. La acción del Espíritu Santo en la iglesia no dejó que ningún libro inspirado se perdiera. Padre, pero es que eso cuesta entender. Es lo que la iglesia nos enseña. Es lo que la iglesia nos enseña. Ahora, si aparece un libro muy lindo, ¿verdad? Que no tiene nada en contra de la palabra de Dios, pues nos sirve como enseñanza, nos sirve para ver cómo la iglesia vivió e interpretó su fe, ¿verdad? Pero no necesariamente
como libro inspirado. Y vamos a ver que hay libros muy lindos, libros que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, les menciono uno muy conocido, la Didaje. La Didaje es la enseñanza de los apóstoles. Es un libro del siglo segundo que trae enseñanzas muy, muy lindas y que, aunque no dice nada contrario a la fe, no formó parte de los libros inspirados. Pero es un libro que podríamos decir es una obra que nos ayuda a entender muchas cosas de la fe, ¿verdad? Ok. Ok, entonces veamos que esto es lo que tenemos que tener presente con respecto a la canonicidad. Libros canónicos y libros no deuterocanónicos. Ahora, ¿cuáles son los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Atención, los libros en los que en algún momento se dudó de su autenticidad, pero que después fueron aceptados por la comunidad de fe, en este caso, por la comunidad judía. Atención, dentro de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento tenemos el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Macabeos 1 y 2, algunos fragmentos del libro de Daniel y algunos fragmentos del libro de Esther. Vea que estamos hablando del canon del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento nuestro católico, estos libros son deuterocanónicos. Y vamos a ver por qué. Atención, con respecto al canon del Antiguo Testamento, tenemos que tener presente un poquito la historia del pueblo de Israel. Recordemos que Israel está ubicado, ¿verdad? La Tierra Santa está ubicada en una zona de mucho conflicto político. No solamente hoy, sino desde siempre. Porque al ser un reino muy pequeño, le tocó la mala suerte, entre comillas, de estar en una zona donde surgieron muchísimos imperios. Entonces, una zona estratégicamente muy importante. Y cuando algún imperio quería avanzar, cuando un imperio quería atacar otro imperio grande, tenía que pasar por Israel, tenía que pasar por la tierra de Palestina. Y obviamente eso significaba problemas políticos para esta región. Por ejemplo, Israel está en un triángulo, es el corazón de un triángulo que estaba formado por los vértices que eran Egipto, Siria o Asiria, el imperio de Asiria y Babilonia. Entonces, o Persia, ¿verdad? Los diferentes imperios de aquella zona. Entonces, si los egipcios querían invadir Asiria, tenían que pasar por Israel. Si Babilonia quería invadir Egipto, pasaba por Israel. Es decir, Israel estuvo siempre en el centro del conflicto. Entonces, cualquier movimiento político o militar de los grandes reinos afectaba directamente a Israel. En esta situación, el pueblo de Israel siempre vivió en una constante diáspora. La diáspora es cuando la gente tiene que emigrar, cuando la gente tiene que huir, sobre todo por motivos de la guerra. Y eso hizo que la comunidad judía se expandiera por todo el mundo conocido. Entonces, por todo lado, por todo el mundo conocido, ¿verdad? Íbamos a tener comunidades judías, como sucede todavía hoy. En todos los países vamos a tener comunidades judías, como el fenómeno que está sucediendo ya, por ejemplo, de la migración costarricense a Estados Unidos. Entonces, vamos teniendo comunidades ticas que viven fuera del territorio nacional. Y vamos a encontrar una comunidad tica en Panamá, una comunidad tica en Estados Unidos, podemos encontrar una comunidad tica en Francia, en Italia, en Alemania, en fin, donde gente nuestra ha tenido que emigrar por distintas razones. ¿Ok? Eso pasó en toda la historia con el pueblo judío. Cuando fue pasando el tiempo, por ejemplo, los judíos que vivían en Roma dejaron de hablar hebreo, como pasa hoy. No sé en las familias de ustedes, pero por ejemplo, mucha gente nuestra que emigró a Estados Unidos para que sus hijos pudieran integrarse mejor a la comunidad norteamericana,
ya no les enseñaron español. Entonces ahora hablan inglés. Son ticos de origen, son ticos de raíces, ¿verdad? Forman parte de una comunidad tica, pero no hablan tico, no hablan español, ¿verdad? Aunque ya en Estados Unidos pues está dando todo el sistema diverso. Pero bueno, pongámoslo como ejemplo. Entonces, judíos por todo el mundo que ya no hablaban hebreo. Y de hecho recordemos que en tiempo de Jesús ya no se hablaba hebreo en Palestina, se hablaba arameo, que era un poco más, era diferente. No cualquier persona que hablara arameo podía entender hebreo, aunque eran parecidos, ¿verdad? Jesús hablaba arameo, ¿verdad? Padre, ¿Jesús sabía hebreo? Posiblemente sí. Posiblemente aprendió hebreo porque hay testimonios en la misma palabra de Dios que nos dice que Jesús leyó la palabra y la palabra estaba escrita está escrita en hebreo. Por ejemplo, Jesús en la sinagoga de Nazaret desenrolla el libro de Isaías y comienza a leer. Entonces nos dice que Jesús sabía leer hebreo. Entonces vean que esto hay que tenerlo muy importante. Los padres, ¿qué idioma hablaban los judíos fuera de Palestina? Bueno, si se fueron para la zona de Rusia, hablaban los idiomas de Rusia, de esa zona. Si se fueron para la zona de Babilonia, pues hablaban babilonio o el idioma de la época. Si se fueron para Egipto, ya no hablaban hebreo, hablaban copto. Si se fueron para las zonas de Grecia, pues ya no hablaban hebreo, hablaban griego. Entonces, ¿qué pasó? Atención, que en el antiguo, con relación al Antiguo Testamento, la comunidad hebrea tuvo dos listas. La lista de los libros que utilizaban los judíos de Palestina, ¿verdad? Los judíos de Palestina y la lista que tenían los judíos que vivían fuera de Palestina, cuyos libros estaban escritos en griego. Porque entonces la comunidad palestina, ¿verdad?, tradujo los libros al griego, en lo que se llama la Biblia de los 70, ¿verdad? Tradujo los libros al griego para la gente que ya no hablaba hebreo, sino solo griego. Con el problema de que algunos libros inspirados por Dios no fueron escritos en hebreo, fueron escritos directamente en griego. Dios no tiene idioma. Dios habla en el idioma que quiere y Dios inspira. Haz que se escriba en el idioma que Él quiera. Y entonces aparecieron algunos libros o algunas partes de libros que solo fueron escritas en griego. Resulta entonces que vamos a tener dos cánones distintos. ¿Por qué? Porque los judíos de Palestina, que siempre han sido más cerrados, nunca aceptaron los libros que no estaban en hebreo. Para ellos los libros sagrados son solo los que fueron escritos en hebreo. Por eso, si nos devolvemos en la diapositiva, lo que tienen en común toda esta lista de libros, que solo los hemos encontrado en griego. Nunca ha aparecido un pedazo o un libro o una copia del libro de Judith en hebreo, ¿no? Solo en griego. Vea que dice algunos fragmentos de Daniel. El libro de Daniel pasó por una reedición, ¿verdad?, una reelaboración, y se le añadieron textos que solo están en griego. Entonces, los judíos de la diáspora, los judíos fuera de Palestina, los aceptaron. Los judíos dentro de Palestina no los aceptaron. Por eso vamos a tener dos cánones. El canon palestinense, que son 39 libros, cuya lista se fijó, según algunos, en tiempos de Esdras y Nehemías, es decir, en el 445 a.C., aunque la mayoría de los estudiosos consideran que fue hasta el año 90 después de Cristo, en la ciudad de Jania, donde los discípulos de los judíos fijaron su propio canon.
¿verdad? En el año 445 ya había la mayoría de los libros, pero es hasta el año 90 después de Cristo cuando los judíos dicen, estos son los libros inspirados para nosotros. Ahora, ¿qué pasó fuera de Palestina? Los judíos que vivían fuera de Palestina, en la traducción griega de los 70, que se llama, aceptaron los libros deuterocanónicos, y esto pasó a las primeras comunidades cristianas por una razón fundamental. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la razón por qué las primeras comunidades cristianas aceptaron el canon alejandrino? Se llama alejandrino porque se fijó en la ciudad de Alejandría, en Egipto. ¿Por qué creen ustedes que las primeras comunidades cristianas utilizaron este canon? Por una razón muy sencilla, porque estaban en griego. Y la mayoría de las comunidades cristianas, excepto las comunidades de Palestina, hablaban griego. Por eso los apóstoles, por eso Pablo, escribieron en griego, porque la mayoría de las comunidades hablaban griego. Entonces, para la comunidad cristiana fue más fácil asumir el canon griego. Y cuando los apóstoles o los evangelistas citan la Biblia en griego, citan el canon alejandrino. Por eso es que vean ¿qué sucede? Que la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, ¿verdad? Utiliza el canon alejandrino. El canon alejandrino, ¿verdad? El canon palestinense, que son 39 libros, es aceptado solamente por los judíos. Entonces, los judíos aceptan 39 libros en su canon. Los cristianos católicos aceptamos, los cristianos en general, hasta el año 1500, aceptamos el canon alejandrino. Durante 1500 años, todos los cristianos del mundo que estábamos guiados bajo la autoridad de Pedro, utilizábamos el canon alejandrino. ¿Qué pasó? El problema fue con la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero lleva adelante la Reforma Protestante, lo primero que hace es decir que para él la Biblia inspirada era la Biblia palestina, no la Biblia alejandrina. Y entonces, simple y sencillamente, ¿por qué se le ocurrió? Dijo, yo no acepto los libros deuterocanónicos. Y entonces aquí es donde está la diferencia. Para los hermanos separados, la Biblia, el Antiguo Testamento de ellos no está formado por 46 libros, sino que está formado por 39 libros. Por eso es que la Biblia protestante es más pequeña de libros que la Biblia católica. Pero vean que es una cuestión muy posterior. Estamos hablando de hace apenas 500 años que se dio este cambio. Durante 1500 años, todos los cristianos nos guiamos bajo una única Biblia. En el caso del Antiguo Testamento, bajo la tradición alejandrina. Martín Lutero después vino y cambió las cosas para las comunidades que lo siguieron a él, las comunidades protestantes, la comunidad protestante de la Reforma, la comunidad luterana y todas después las iglesias que se fueron separando de la iglesia católica. Entonces vean que es una cuestión histórica. ¿Por qué? 1500 años después, Martín Lutero vino a rechazar lo que la comunidad de fe había aceptado por 1500 años. Entonces, ahí es donde está el detalle, ahí es donde está el problema, ¿verdad? Por eso es que nosotros hoy por hoy seguimos la tradición alejandrina, ¿ok? Entonces, vamos a repasar un poquito preguntas. Padre, ¿por qué en la Biblia actualmente no se agregan libros escritos en época actual? El Dios que inspiró a los seres, es que Dios no inspira a los seres humanos hoy. Sí, Dios inspira a los seres humanos hoy, nos inspira a todos, pero no con el carisma de inspiración para poner por escrito
¿Por qué? Porque con Jesucristo se nos da la plenitud de la fe y lo que necesitamos para la salvación es lo que, ¿verdad? Lo que se dio en aquel momento. Hoy el Espíritu Santo nos guía, nos ilumina ¿cómo les digo? Para vivir hoy la fe, para interpretar hoy la fe, pero no para poner por escrito como algo normativo en palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, me preguntan, el caso de las cartas de San Ignacio de Antioquía, ¿sería apócrifo, por ejemplo? Vamos a aclarar un poquito. Por ejemplo, tenemos todo lo que son los doctores de la iglesia. Los doctores de la iglesia escribieron montones de escritos que para nosotros hoy nos sirven para comprender cómo las primeras comunidades interpretaron la fe, cómo las primeras comunidades fueron adaptando la fe a su situación cultural. Las cartas de San Ignacio de Antioquía del siglo I, todo lo que se llama la patrística, todos los escritos de los santos padres, lo que hacen es predicar, enseñar, transmitir la fe, nunca pretendiendo que sus escritos formaran parte de lo que llamamos la Biblia o los escritos sagrados, ¿no? Entonces es toda una riqueza que nos transmite la tradición con mayúscula de la iglesia. Todos estos libros de la patrística, ¿verdad? Todos estos libros de la patrística que llamamos de los santos padres, lo que son una riqueza extraordinaria porque nos ayudan a comprender la tradición con mayúscula, cómo las comunidades fueron recibiendo la fe, viviendo la fe y transmitiendo la fe. Ahora, es que al final vamos a hablar un poquito de la terminología, porque el término apócrifo en este momento algunos lo refieren como mentira, como algo como algo que miente, como algo que engaña. Vamos a ver cuál es el verdadero significado. Las Biblias protestantes no consideran los libros deuterocanónicos, no. En este caso, sobre todo, el problema está con el Antiguo Testamento, porque como Martín Lutero dijo, por ejemplo, ¿qué te digo? Que el libro de Esther no era canónico, entonces ya los protestantes de hoy no lo aceptan, ¿verdad? Algunos fragmentos de Esther. Por ejemplo, en una Biblia protestante usted no va a encontrar el libro de Tobías, ni va a encontrar los libros de los Macabeos, ¿verdad? Simplemente porque Martín Lutero los sacó, ¿verdad? Padre, ¿por qué fue tan fuerte Martín Lutero hasta el punto de separar a los cristianos? Vean, entender la reforma protestante no es solamente una cuestión de fe, es una cuestión de historia universal. Es muy difícil. Para nosotros es muy difícil porque en el fondo, si nosotros analizamos la reforma protestante, Martín Lutero lo que quería era renovar la iglesia. Es más, tenemos que reconocerlo abiertamente. Martín Lutero pretendía corregir muchas cosas que en la vida de la iglesia no se estaban haciendo bien. No se estaban haciendo bien. Vean que puedo comparar yo la reforma de Martín Lutero con la reforma de Francisco de Asís. Claro que sí. Los dos querían una iglesia más pobre. Los dos querían una iglesia más apegada al espíritu del evangelio. ¿Cuál fue la diferencia? Que Martín Lutero se quedó adentro, Francisco de Asís se quedó adentro y empezó a cambiar la iglesia desde adentro. Martín Lutero se separa y rompe la unidad, rompe la comunión. Pero a partir de eso también tenemos que ver que había muchísimos intereses políticos. Era una época muy convulsa para la vida de la iglesia. El Papa era el rey de reyes y señor de señores. El Papa era el que ponía y quitaba reyes y príncipes en todo el mundo. Se había confundido el poder espiritual y se había mezclado con el poder político. Entonces el Papa no era la cabeza espiritual de la religión católica, sino que era prácticamente la cabeza de todos los reinos y los imperios. Entonces, ¿qué pasa con la época de Martín Lutero? Que muchos reyes y príncipes del mundo estaban cansados de las injerencias del Papa en la cuestión política. Entonces, se aprovechan los políticos, como suele suceder todavía hoy, ¿verdad? Se aprovechan los políticos de un conflicto
intereclesial, un conflicto religioso, lo enrollan en un conflicto político para sacar su propio beneficio. Y entonces, muchos de Martín Lutero, en el fondo, no quería dividir la iglesia. Cuando ya se enrolla y se convierte en una cuestión política, pues claro que les convenía a los príncipes, sobre todo de Alemania, separarse de la injerencia del Papa. Y lo más fácil era entonces separarse de la religión católica. Pero entonces tenemos que entender que la cuestión protestante, por eso vean que a veces se critica mucho al Papa Francisco de esa cercanía que ha tenido con los protestantes, o que fue a celebrar a Alemania el aniversario de los 500 años de la Reforma. Tenemos que entender que el Papa ha querido precisamente profundizar un poquito en estos aspectos. No es que está diciendo que Martín Lutero lo hizo bien, no, todo lo contrario, ¿verdad? Se reconoce, por ejemplo, que el grave error fue separarse de la comunión de la iglesia. Y al separarse, pues entonces sí, se dan un montón de cosas que de la noche a la mañana cambian. El canon bíblico, la cuestión de los sacramentos, porque se negó después de 100.500 años, desde la época de la primera comunidad cristiana hasta la época de la Reforma, el matrimonio siempre había sido sacramento. De un momento a otro deja para los protestantes de ser sacramento y todas estas cosas, ¿verdad? Pero como les digo, fue una mezcla de política y religión, y cuando eso sea, cuando se mezcla política y religión, ¿verdad? Salen ganando los políticos nada más, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esa es la dificultad. Padre, no sé si será correcto, en algún momento que escuché que la iglesia en el Nuevo Testamento, que la iglesia es el Nuevo Testamento no escrito, más sí vivido. Es la tradición viva de la iglesia, la fe como se vive. Por eso nosotros no somos el libro, en la Biblia, la iglesia del libro. Somos la iglesia de la tradición, pero con mayúscula, la fe vivida y transmitida en el seno de la comunidad. Ahora no existen doctores de la iglesia, claro que sí, pero es que un doctor de la iglesia, lo que escribe un doctor de la iglesia no es palabra de Dios, es una interpretación o una guía que nos ayuda a interpretar y a vivir la fe. Recordemos que la última que fue declarada doctora de la iglesia fue Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Del Niño Jesús. ¿Por qué? Porque sus escritos nos ayudan a comprender, por ejemplo, la vida mística, la vida espiritual, la vida de las misiones, ¿verdad? Curiosamente, de una monja que no fue misionera, ¿verdad? Una monja que vivió, bueno, que no fue misionera, no, sino que que tenía una vida de claustro, ¿verdad? Era contemplativa y sin embargo habló extraordinariamente de la misión, entendió que desde el claustro se podía vivir la misión y se convirtió en doctora de la iglesia. Ok, pero sí, en cualquier momento, por ejemplo, hoy se habla de la posibilidad, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte que quieren declarar a Juan Pablo II como doctor de la iglesia por la cantidad de documentos y enseñanzas que nos ha transmitido. Padre, ¿a qué se refiere con una iglesia más pobre? Bueno, estamos viviendo en la época de la Reforma, era la época del Renacimiento, era una época donde se estaba construyendo el Vaticano, era una época donde se cayó en el negocio de las indulgencias, ¿verdad? Si usted me da tanta cantidad de plata, yo puedo sacar a través de las oraciones el alma de su abuela del infierno y llevarla al cielo, o cosas de esas. Estoy exagerando, no era así, pero se llegó a convertir en un negocio. Y Martín Lutero se plantó en contra de toda esta cuestión de las indulgencias, del pagar dinero para adquirir indulgencias, ¿verdad? Gente que decía, bueno, si yo hago una iglesia o si yo dono tal cosa a la iglesia, ustedes me garantizan que ya vamos a ir directamente al cielo, cosas completamente erradas. La iglesia estaba viviendo una situación política muy conflictiva, ¿verdad? Se habían centrado mucho en la construcción, sobre todo cuando se estaba construyendo la catedral la Basílica de San Pedro, y que entonces todo esto vino a confundir, ¿verdad? Ok. Padre, puede decirse que fueron los judíos los que conservaron a través del tiempo todos los escritos que llegaron a formar parte del Antiguo Testamento. Vean, sí, no, porque los judíos de Palestina aceptaron solo 39. Los judíos fuera de Palestina
fueron los que aceptaron los 43. La iglesia, los cristianos comenzaron a utilizar el canon de los judíos de la diáspora, el canon alejandrino. Pero sí, claro, la comunidad judía pues tiene un papel fundamental porque son sus escritos, son los escritos judíos que la iglesia cristiana después asume también como parte de la preparación al nacimiento del cristianismo y que forma parte también de la iglesia. Ok, ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento la diferencia que tenemos es, por ejemplo, los protestantes casi que todos utilizan estos mismos libros, no hay diferencia entre una Biblia del protestante y católica con respecto al Nuevo Testamento. Simple y sencillamente hablamos de deuterocanónicos, la carta a los Hebreos, Santiago, la segunda carta de Pedro, las dos cartas de Juan, Apocalipsis, algún pasaje de Mateo, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque entraron al canon en un segundo momento, ¿verdad? Y en un segundo momento. Entonces veamos que, por ejemplo, ¿qué pasó? El libro del Apocalipsis. Nosotros todavía hoy sabemos que es un libro de difícil lectura, de difícil interpretación, ¿verdad? Entonces, algunas comunidades tenían dudas, algunas comunidades dijeron, es un libro, es esto, quiere decir esto, ¿qué significa esto? ¿Cómo entender esto? Y entonces, en un primer momento, tuvieron ciertos problemas para aceptar este libro, pero ya después el Espíritu Santo iluminó a todos, ¿verdad? Y pasó a formar parte de nuestras Biblias. Entonces vean que con respecto a los deuterocanónicos del Nuevo Testamento, pues casi no hay, es una cuestión más de historia, ¿verdad? Que son libros que tuvieron cierta dificultad para llegar a formar parte del canon. Siguen algunas preguntas. Bueno, nos dan ahí datos de Santa Teresita, algunos hablan también de posiblemente Benedicto XVI como un doctor de la iglesia cuando fallezca, ¿verdad? Pero como le digo, es por la riqueza de sus enseñanzas. Padre, ¿existe la posibilidad de que hayan libros perdidos que a lo largo del tiempo se hayan perdido y si fueran palabra de Dios? No. Estaríamos poniendo en duda la acción del Espíritu Santo. Porque si un libro contenía la palabra de Dios y si un libro fue aceptado por la comunidad cristiana como palabra de Dios, no podía haberse perdido. No podía haberse perdido. La misma comunidad no hubiera dejado que se perdiera un libro inspirado, aceptado por ellos como palabra de Dios. Si se perdió es porque las comunidades pues no tuvieron mucho interés en él, ¿verdad? Eso es un principio fundamental que la iglesia siempre ha defendido, aunque hayan películas y todo que quieran afirmar lo contrario. Lo que les decía con respecto al Nuevo Testamento, veamos que San Dámaso, primero en el año 382, presentó la lista oficial para la iglesia con todos los libros que pertenecen al canon actual. Vean que ya tenemos en el año 382 una lista de los 73 libros dada precisamente por el obispo de Roma, por el Papa San Dámaso. Ahora, el problema se acentúa precisamente en el siglo XVI con la reforma protestante, ¿verdad? Los católicos, les decía, mantuvimos el canon alejandrino, los protestantes mantuvieron el canon palestinense. Todos mantenemos el mismo canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pregunta, Padre, ¿los mensajes en Fátima pueden compararse a la palabra o son inspiración divina? Cuidado. No podemos confundir cuando se tratan de revelaciones privadas a una revelación pública inspirada por Dios para ser puesta por escrito, ¿verdad? Como les dije, lo que nosotros necesitamos para la salvación ya fue dicho por Jesucristo y los primeros testimonios de la vivencia de esa fe fueron escritos bajo la inspiración divina y se plasmaron en la Biblia, ¿verdad? Se plasmaron en la Biblia. Ninguna otra revelación podría compararse a la palabra de Dios. Y esto yo sé que puede causar espina en más de uno. Pero atención,
Se los vuelvo a repetir. En Jesucristo se nos da la plenitud de la revelación. Porque ¿qué pasa? Si nosotros, digamos, creyéramos que podemos estar recibiendo revelaciones privadas y convertirlas en revelaciones públicas, entonces lo que nos dijo Jesucristo está incompleto. Entonces, lo que nos dijo Jesucristo no es la plenitud. Vean que para que la iglesia acepte una revelación como auténtica, tiene que estar de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Segundo punto importante, yo puedo como católico, ¿verdad? Me tapo el cuellito para que no digan que soy cura. Yo puedo como cristiano católico, no importa si sea laico, obispo o sacerdote, yo puedo como cristiano católico no creer en una revelación privada. No estoy obligado a creer en una revelación privada, porque no forma parte del credo, no forma parte de la tradición viva de la iglesia. Como les decía, una revelación ha sido reconocida por la iglesia como auténtica cuando no está en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso, ese es un criterio que la iglesia utiliza. Vean, por ejemplo, que apariciones de la Virgen, mensajes de la Virgen, por todo el mundo aparecen a cada rato. Muchas de ellas, ¿verdad?, en contra o aportando, entre comillas, cosas que no están en la palabra. Por ejemplo, que la Virgen aparece diciendo que ya el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Al Padre es que el Padre Dios se lo contó a la Virgencita y la Virgencita vino y se lo contó a fulana de tal. No, la iglesia, Dios no funciona así. Dios no funciona así, ¿verdad? Por eso les digo, el criterio que utiliza la iglesia es una revelación, es auténtica en tanto y cuanto no contradiga la revelación manifestada por Jesucristo y plasmada en la palabra de Dios y en la tradición de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿los mensajes de Fátima pueden compararse a la Biblia? No pueden compararse a la Biblia. Estamos en un nivel muy distinto. Estamos en un nivel muy distinto, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, es un tema muy complicado y podríamos pasar toda la noche hablando de eso porque yo sé que hay dificultad. Les decía que una revelación pública, la revelación pública, ¿verdad?, es cuando nos confiere a todos. Por ejemplo, yo puedo recibir una revelación, pero es para mí, la revelación privada. Esa revelación privada se da a conocer a la iglesia porque fulano de tal escribió. Por ejemplo, hablemos de Santa Faustina, con las revelaciones de la Divina Misericordia, ¿verdad? Eran revelaciones para ella. Era una revelación privada. Ahora, el Papa pide un estudio de sus escritos, ¿verdad? Y lo da a conocer a la iglesia. ¿Eso hace que se convierta en una revelación pública? No, sigue siendo una revelación privada. Perdónenme y no se asusten, pero yo puedo no creer en las revelaciones de Sor Faustina y no por eso me estoy apartando de la comunión de la iglesia. Ahora, ¿por qué Papa Juan Pablo II permitió que las revelaciones a Sor Faustina se hicieran públicas, se dieran a conocer? Porque ya les dije, nada de lo que el Señor le dijo a Sor Faustina contradice la palabra. Es más, no le está diciendo nada nuevo. Le está diciendo que tenemos que profundizar y vivir más plenamente la misericordia divina. Pero ya desde el Antiguo sabemos que eterna es su misericordia. Los salmos, todo el Antiguo Testamento, y qué decir del Nuevo Testamento, todo el mensaje de San Lucas acerca de la misericordia divina. No hay nada que Santa Faustina haya escrito, ¿verdad?, en sus revelaciones privadas que contradiga lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, las revelaciones privadas no estamos obligados a creerlas.
¿verdad? No estamos obligados a creerlas, porque son precisamente revelaciones privadas. Les decía que con respecto, ¿verdad? En el siglo XVI, es donde se da todo el proceso, ¿verdad? Todo el conflicto. Y entonces la iglesia, para tratar de ayudar a la comunidad cristiana y para prevenir los errores en los que estaban cayendo los protestantes, para evitar la confusión, el Concilio de Trento, en el año 546, fue cuando ya decidió, como un dogma de fe, reafirmar como definitiva la Biblia de los 73 libros. Entonces fue en el Concilio de Trento donde la iglesia, ya para ayudarnos con un criterio seguro, ¿verdad?, reafirmó como definitivo lo que se venía viviendo a lo largo de toda su historia. Es más, vea que hasta en 1200 años después, la iglesia volvió a definir lo que ya el Papa San Dámaso había definido en el año 300 y resto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando algo no se discute, no hace falta aclarar. El asunto es que ya en el 1500 era un tema de discusión. Estaba esto de que creo en este libro o no creo, forma parte este libro de la Biblia o no. El padre me dice una cosa, Lutero me dice otra, la Iglesia Católica dice una cosa, los protestantes dicen otra. Entonces, ya para un criterio firme de fe para los católicos fue que en el Concilio de Trento la Iglesia emite ya como dogma de fe que nuestra Biblia consta de 73 libros. Si en este momento a mí se me ocurre decir como biblista, no señores, yo no creo que el Apocalipsis sea inspirado, ya me estoy apartando de la comunión de la iglesia, porque estoy negando algo que ya la iglesia definió como normativo, ¿ok? Y es donde ya me aparto de la comunión de la iglesia, rompo con la comunión de la iglesia y entonces automáticamente me excomulgo, porque estoy negando algo propio de la comunión eclesial, de la comunión de fe de la iglesia. ¿Ok? Ahora, atención con esto. Libros apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto, escondido, por tanto, de dudosa procedencia. Entonces, en este sentido, en el sentido bíblico, ¿verdad?, lo que decimos es, se refiere a un libro cuya inspiración es incierta, por lo cual no fue admitido dentro del canon bíblico. Entonces, son libros que hablan de lo mismo que habla la Biblia, pero que no fueron aceptados por la comunidad. Por ejemplo, digamos, les digo, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Pedro, las cartas de Santiago a no sé quién, en fin, hay un montón de escritos que no fueron reconocidos, que es de dudosa procedencia, y muchos de ellos tratan de dar una respuesta a algunas inquietudes. Atención, son importantes los libros apócrifos, sí, porque tienen muchos detalles que nos ayudan a comprender, que nos enseñan, por ejemplo, cómo la comunidad cristiana entendía o qué buscaba la comunidad cristiana, pero no nos transmiten la palabra de Dios de manera inspirada. Les pongo un caso, por ejemplo, muchos de los libros apócrifos que tenemos hablan sobre la infancia de Jesús. ¿Por qué? Porque a todos nos gustaría saber qué fue precisamente, ¿verdad? A nosotros nos gustaría saber qué fue precisamente lo que Jesús hizo de niño, cómo fue la infancia de Jesús. La palabra de Dios nada más nos dice que a los 12 años se perdió después de una subida a Jerusalén y nada más, y que regresó a Nazaret y vivía bajo la autoridad de sus padres. Pero después Jesús vuelve a aparecer hasta los 30 años más o menos. Entonces todo ese periodo de la vida oculta de Jesús que llamamos, ¿qué hizo? Entonces muchos de los libros del antiguo, de los libros apócrifos, lo que buscan es precisamente dar una respuesta a todas estas inquietudes. Entonces los que en Semana Santa vieron o han visto o van a ver, por ejemplo, películas como Un niño llamado Jesús, se basan en lo que dicen los libros apócrifos.
en historias muy lindas, ¿verdad? Acerca de la vida de Jesús, pero que no formaron parte de la enseñanza, que no transmiten la fe. ¿Por qué? Porque a nosotros no... Si lo que hizo Jesús de niño fuera importante para nuestra salvación, la Biblia lo hubiera transmitido. Pero no. Entonces, vea, por ejemplo, en ese libro, no sé cuál evangelio, es uno de los evangelios de la infancia, por ejemplo, dice que Lucas, que Jesús y Judas se conocían desde pequeñitos, ¿verdad? Que Jesús y Lucas se conocían, Jesús y Judas se conocían pequeñitos y que entonces hacían pajaritos de barro, Jesús los soplaba y volaban, ¿verdad? En cambio, Judas los soplaba y nada pasaba, y que entonces Judas empezó a tenerle mala leche, como dicen los españoles, ¿verdad? A tenerle mal de ojo a Jesús, y que ya sentía como cierto recelo, y que por ahí después se convirtió en el traidor porque había muchos clavos que sacarse con ese chiquillo, ¿verdad? Bueno, todas esas historias de lo que cuentan los libros apócrifos, ¿verdad? Que lo que buscan es llenar la curiosidad. A todos nos gustaría conocer eso, pero son libros que no forman parte, que la iglesia dijo, no, no es lo que los apóstoles nos enseñaron, no es lo que Jesús transmitió. Como les digo, si Jesús hubiera querido enseñarnos qué hizo él y eso hubiera importado para la salvación durante esos años ocultos, pues no lo dice y Jesús no lo transmite, ¿verdad? Porque no, ya esperemos llegar al cielo y preguntarle a la Virgen, ¿verdad? Cómo fue la infancia de Jesús, o al mismo Jesús preguntarle cómo fue su infancia, pero no tiene que ver nada con nuestra salvación. Entonces vea que en ese sentido, ahora, padre, es que los libros apócrifos los tiene el Vaticano escondidos porque si se descubren, se le cae el negocio. National Geographic, ¿verdad? Las famosas teorías estas conspiradoras. No, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, porque simple y sencillamente son libros que, como les digo, la mayoría están publicados. Padre, pero es que hay libros que no están publicados. Quizás. ¿Por qué? Porque la arqueología es una ciencia. Y porque la arqueología requiere muchísimos estudios. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento me voy a una expedición a Tierra Santa, ¿verdad? Me voy a una expedición de Tierra Santa y me encuentro un libro, yo no voy a llamar a los periodistas de Canal 7 para que vayan a ver el libro que yo encontré ayer. No, ¿por qué? Porque para que eso tenga valor científico, yo tengo que estudiarlo, yo tengo que analizarlo. Si yo lo doy a conocer, se convierte en algo público. Y la comunidad científica podría exigir que yo lo publique. Mientras si yo lo mantengo escondido, mientras lo estudio. Vean que, por ejemplo, la mayoría de estudios que van apareciendo, por ejemplo, hoy apareció un estudio de un documento que se encontró hace 10 años. Es que el que lo encontró lo escondió por 10 años. No, simplemente lo estudió por 10 años para mantener los derechos de autor. Pero eso es una cuestión de la comunidad científica, no es una cuestión de la iglesia católica. De hecho, hoy por hoy, bueno, hubo muchos años, de los años 60, de los años 30 a los años 60, la mayoría de excavaciones en Tierra Santa estuvieron en manos de católicos y protestantes, ¿verdad? Hoy, casi que en su totalidad, están en manos de los judíos, porque al ser territorios judíos, son ellos los que autorizan excavar o no, ¿verdad? Y entonces, si un documento aparece, pues obviamente empieza a formar parte del patrimonio cultural de Israel, es estudiado allá y ellos deciden si lo dan a conocer o le dan los derechos a tal persona o a tal universidad para que lo investiguen, para que lo traduzcan y todo esto. Pero ya eso no tiene que ver con nuestra fe. Padre, ¿por qué motivo la Iglesia Católica ha aceptado en su tradición elementos contenidos en los evangelios apócrifos? Por ejemplo, todo lo relacionado con la vida y la figura de la Virgen María. Atención, porque les digo, son elementos, está bien, son elementos que nosotros hemos aceptado de los apócrifos, pero no son elementos que tienen que ver con nuestra salvación. El caso más concreto, el nombre de los papás de la Virgen. ¿En qué capítulo, versículo de la Biblia dice que los papás de la Virgen se llamaban Joaquín y Ana? No, en ninguno. Es un libro
de la tradición, un libro apócrifo que los llama así. Ahora, la Virgen tuvo papá y mamá. Eso todo lo conocemos. ¿Cómo se llamaban? No sabemos. ¿Le pusimos un nombre para poder hacer referencia a ellos? Sí, sí. Que ese nombre lo vivimos, lo cogemos de un libro apócrifo, como les digo, no significa que todo lo que dicen los apócrifos es mentira. No. Ahora, pero que se llamaran Joaquín y Ana, que se llamaran Pedro y María, que se llamaban Juana y Ramón, no nos importa ni afecta a nuestra salvación, ya que no es un elemento de la tradición con mayúscula. No, es un elemento que, perdónenme, pero el mejor ejemplo que se me viene aquí en el momento es el de Juan Santamaría. Hay certeza científica e histórica de que quien quemó el mesón se llamaba Juan Santamaría. No, alguien lo quemó y le aplicaron ese nombre. Perdónenme, pero para nosotros Cartago, Juana Pereira. El que le puso el nombre a Juana Pereira fue Monseñor Sanabria en los años 40. Antes nadie se había preocupado por decir cómo se llamaba la mestiza que encontró a la Virgen, la imagen de la Virgen. No. Ahora, ¿importa eso para creer nosotros en la presencia maternal de María a través de esta advocación de la Virgen de los Ángeles? No. Se pudo haber llamado Dulia Granados como mi mamá, se pudo haber llamado Chabela Vargas, se pudo haber llamado como fuera. Alguien la encontró. Y a ese alguien, Monseñor Sanabria quiso decir que era Juana Pereira. Solo porque en los libros de bautizo, donde aparecía la fe de bautismo de Juana Pereira, había un signo especial. ¿Qué significaba ese signo? Monseñor Sanabria lo interpretó como que era la mestiza que había encontrado a la Virgen. Entonces, tomamos elementos por ejemplo, de la vida de María, sí, pero son elementos que no influyen para nuestra salvación. Por ejemplo, no es que nosotros tomamos la virginidad de María de un libro apócrifo. La fe de la iglesia lo ha venido manifestando así y San Lucas lo manifiesta en sus escritos, ¿verdad? Entonces vean que los elementos que nosotros adquirimos de los libros apócrifos son aquellos elementos que no contienen ninguna mentira o ninguna duda, o aquellos elementos que simple y sencillamente nos ayudan a comprender un poquito más, pero que no afectan nuestra salvación. ¿Ok? Dice, la participación de María es más limitada en los evangelios y muchos más elementos que describen y son aceptados hasta hoy salen de los evangelios apócrifos. Melvin, quizás, ¿por qué? Porque también son cosas que la comunidad cristiana después como que manifestó esa curiosidad. Es que, vea, no solo los cartagos somos chepos, la humanidad siempre ha sido curiosa, ¿verdad? La humanidad siempre ha sido curiosa, ¿verdad? Entonces, claro que a mí me gustaría saber cómo fue la vida de la Virgen. Claro que a mí me gustaría saber un montón de cosas de la vida de María, porque amo a María. Quisiera conocer más a fondo elementos, detalles de la vida de mi madre. La Biblia no me los dice. Entonces alguien quiso tratar de llenar ese vacío a través de todo lo que escribió en los evangelios apócrifos. Algunas cosas pueden haber sido ciertas, otras no sabemos, pero eso no afecta a mi fe. Eso no afecta para nada a mi salvación, no pone en juego mi salvación o mi fe. Entonces vean que lo importante es eso, que tenemos que entender que son libros que simplemente no fueron aceptados, no porque todo lo que dijera fuera mentira. No, bastaba con que hubiera una cosa que no estuviera de acuerdo con la fe y el libro no se aceptaba. Punto. Padre, pero hay muchas cosas que quizás sí, pero como les digo, son cosas que de vivencia de la fe que enriquecen y nos ayudan a comprender, pero que no ponen en juego nuestra salvación. María es el primer sagrario, claro que sí. Cuidado, no estamos negando para nada, ¿verdad? Para nada eso. Todos reconocemos, por ejemplo, la presencia maternal y todos aceptamos los dogmas con respecto a la Virgen. Padre, en los libros apócrifos hay más detalles de San José, ¿verdad?
Me imagino que sí, te digo, tampoco es que soy especialista en literatura apócrifa, tampoco es que me he dedicado a estudiar o a leer los apócrifos. Tengo bastantes en mi biblioteca, tengo una colección muy importante de libros apócrifos y más adelante, pues cuando ya vuelva a parroquia y pueda abrir mi biblioteca, yo siempre les decía a la gente paraíso, si alguno quiere leer, yo los presto, ¿verdad? O se pueden fotocopiar, porque desgraciadamente los libros de teología en Costa Rica son muy, muy caros. Son muy, muy caros y, por ejemplo, pagar 60, 70 mil colones por un libro de teología es muy poca gente la que lo puede hacer. Por eso son libros que tampoco es que se venden así en la calle o se consiguen fácilmente, porque son libros muy, muy costosos, porque es muy poca gente la que los compra aquí, ¿verdad? Ok, entonces yo como cristiano puedo escoger no ser devoto a la figura de la Virgen siempre y cuando respete la virginidad, concepción de Jesús, que sí es bíblico, perdón, siempre y cuando respetes los dogmas que la Iglesia ha dicho acerca de María. No solamente el dogma de la virginidad, no, tenemos el dogma de la asunción en cuerpo y alma, el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la maternidad divina, María como Madre de Dios, desde el Concilio de Éfeso del año 300 y resto, María la Teotocos, la Madre de Dios. O sea, que cuando hablamos de los dogmas marianos, no hablamos solamente de la maternidad virginal, ¿no? Y el Vaticano II, aunque no lo define como dogma, pero sí habla de María como corredentora al pie de la cruz. No reduzcamos la figura de María solo a la cuestión de la maternidad o de la concepción virginal, ¿verdad? Que aparece en la Biblia, ¿no? La figura de María ha acompañado siempre a la iglesia y la sigue acompañando, y todo lo que la iglesia, por ejemplo, si tantos papas nos han recomendado la devoción a María como un camino que nos conduce a Jesús, pues tenemos que ver toda esa riqueza. Por ejemplo, ¿cuántos papas han escrito sobre la importancia del rosario? Y vean que, ¿qué es el rosario? Es meditar con María los misterios de Jesús. Y por eso ahora aparecen muchas versiones lindas del rosario bíblico que nos ayudan precisamente a profundizar lo que estamos rezando, tomados de la palabra de Dios, de la mano de María, ¿verdad? Muy importante la palabra corredentora, claro que sí, Alexander. Y es todavía algo que les digo, todavía se está trabajando mucho en ampliar lo que el Vaticano II quiso decir con este título que le da María como corredentora, ¿verdad? Porque es algo muy importante. Une su vida, une su situación de dolor, su entrega al pie de la cruz, al dolor de Jesús para salvar a la humanidad, ¿verdad? Algo que es algo muy lindo y que nos pone a reflexionar mucho sobre la entrega total de María como sierva, como esclava de Dios. Ahora, ok, alguien preguntaba por ahí, y no es que ignoré la pregunta, ¿verdad? Sino que la estaba dejando porque es esto siguiente, ¿verdad? Hay que un poquito la cuestión de los nombres para no confundirnos. Por ejemplo, lo que la Iglesia Católica llama deuterocanónicos, los protestantes los llaman apócrifos. Entonces ustedes van a ver que se encuentran la Biblia con los apócrifos. Así dicen los protestantes para hablar de la Biblia católica. La Biblia con los apócrifos. Lo que los católicos llamamos deuterocanónicos, ellos lo llaman apócrifos. Y lo que nosotros llamamos apócrifos, ¿verdad? Ellos los llaman pseudoepígrafes o escritos con nombres falsos. Escritos con nombres falsos. Una cuestión compleja porque la pseudoepigrafía era una cuestión normal y aceptada en el mundo antiguo. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros decimos la carta de Pedro? ¿Verdad? ¿Fue San Pedro el que escribió esa carta? No hay certeza, no hay certeza. ¿Por qué se le atribuye a Pedro? Porque quizás alguien puso ese seudónimo, ¿verdad? Es el mismo Pedro, apóstol, cabeza de la iglesia. No sabemos, ¿verdad? Ok.
Entonces vean que hay que tener cuidado cuando leemos o comentamos o hablamos para tener claro qué estamos entendiendo. Cuando yo digo un libro deuterocanónico o cuando yo digo un libro apócrifo como católico, lo que estoy entendiendo yo y lo que podría estar entendiendo un hermano separado. Ok. Padre, hagamos una sesión sobre los dogmas de María, y qué es el dogma como tal. Obviamente, yo creo que más adelante, doña Fanny y Luigi, podríamos hablar con el padre Mario Zúñiga, el párroco de Santa Rosa de Oreamuno, que es experto en Mariología. Él hizo sus estudios de posgrado de especialización en Mariología allá en Roma. Yo creo que podríamos sacar muchísimo. Monseñor Ulloa también conoce muchísimo acerca de este tema, ¿verdad? La doctora doña Deyanira Flores, de la Arquidiócesis de San José, una laica consagrada que es doctora en Mariología, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues uno podría transmitir un poquito acerca de lo que dice el Catecismo de la Iglesia y lo que uno ha profundizado, pero no es mi tema de especialización. Yo me especialicé en Sagrada Escritura, pero muchas gracias por la sugerencia y ahí lo vamos a tomar, Cristian Méndez, como una sugerencia para más adelante en el INSA, el Instituto Santiago Apóstol, podamos brindar un tema acerca de Mariología y acerca de los dogmas marianos. ¿Ok? Entonces vean que este es el tema que teníamos preparado para hoy, un tema muy lindo, de verdad, un tema precioso acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que ojalá podamos seguir profundizándolo, ¿verdad? Un tema que nos ayude a entender, pues simple y sencillamente, que el canon de la Biblia ya para nosotros es normativo. Como católico, ¿qué quiero decir cuando digo que es normativo? Que ya para nosotros católicos ya la lista se cerró. Nadie puede venir a quitar o añadir, ¿verdad? Más libros. Lo que está escrito aquí es la verdad que Dios quiso transmitirnos para nuestra salvación. ¿Ok? Ojalá que me manden muchas preguntas, porque yo sé que es un tema complicado, ¿verdad? Es un tema complicado. No voy a empezar el tema siguiente para no dejarlo a medio camino. Mejor entonces lo dejamos acá, ¿verdad? Le regalamos esos momentos. Biblias católicas, ¿verdad? Ya les di ya les di una pista, ¿verdad? Don Luis René, lo que es una Biblia católica, tiene que tener 73 libros y vamos a ver cuando les dé en uno de los temas, don René y doña Rosa y todos los compañeros, vamos a tener un tema sobre cómo reconocer una Biblia católica. Y de una vez se los digo porque ya es una pregunta que muchos han insistido. Si ustedes abren la Biblia, lo primero que se van, dentro de las primeras páginas, ¿verdad? Lo que se van a encontrar es, vamos a ver dónde está en esta. Bueno, no lo encuentro en eso. Lo que se van a encontrar es lo que se llama el Nihil Ostat, ¿verdad? Que es como la autorización que da la Iglesia para la publicación de la Biblia. Normalmente es el sello o la firma de algún obispo, ¿verdad? De algún obispo, de alguna conferencia episcopal, ¿verdad? O ya hay Biblias que aunque no lo traigan, se reconoce pues que son de editoriales católicas, pero hay una lección solo para eso, de cómo reconocer la Biblia, y lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver con detenimiento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Te digo, es un tema difícil, hay muchas cosas, pero bueno, yo creo que tratamos de hacerlo de manera simple. Alguien me escribía hoy y me decía que por qué no hago un libro, Bueno, Dios dirá en qué momento, pero sí contamos en nuestra iglesia costarricense con libros muy valiosos que nos ayudan con este tema.
Por ejemplo, la comisión de catequesis, y doña Fanny sabe que en la curia metropolitana, en la oficina de catequesis se vende, perdón, en nuestra curia diocesana en Cartago, los libros del padre Mario Montes, los libros del padre Mario Montes, Tu palabra me da vida, mis primeros pasos con la Biblia, son precisamente esto, sobre todo mis primeros pasos con la Biblia, que creo que ya va como por 3 o 4 ediciones, ¿verdad? Es todos los temas que estamos viendo, todos los temas de introducción. Hay libros, por este, que ya si alguno está más interesado, pues podríamos ahí hablar, ¿verdad? Podríamos hablar, hay libros, por ejemplo, de un libro de Manucci, ¿verdad? Sobre palabra divina, palabra de hombre, palabra de Dios. Es una introducción muy profunda a la Sagrada Escritura. En Paraíso yo había hecho un chorizo ahí, ¿verdad? Habíamos sacado varias copias y lo habíamos regalado a algunas personas que estaban interesadas. Se podría hacer ¿verdad? De reciclarlo, ¿verdad? Pero bueno, hay muchos libros valiosos, ahí con mucho gusto si alguno tiene alguna duda. Eso sí, yo sí les voy a pedir un favor. Cuando busquemos material bíblico en internet, cuidado en qué página nos metemos. Hay muchísimo material bíblico, hay muchos documentos, muchos revistas, incluso muchos libros que se pueden descargar gratis de Biblia, pero tengamos mucho cuidado, porque la mayoría de cosas que vamos a encontrar en internet no son de editoriales ni de autores católicos, ¿verdad? Y habría que tener uno ya cierta capacitación para poder entender. Después les voy a decir cuál es el problema con respecto a una Biblia protestante. Padre, es que yo tengo una Biblia protestante, ¿puedo leerla? Sí, pero tened cuidado porque detrás de un traductor hay alguien que interpreta. Entonces, por ejemplo, vea, si yo soy católico, les pongo un caso. Por ejemplo, el término con el que se habla de la Virgen María en el Evangelio de Lucas, que tal vez más adelante les puedo explicar un poquito más a fondo ya con los textos griegos y eso. Resulta que la palabra que utiliza Lucas tiene varios significados. Puede traducirse como muchacha. Puede traducirse como muchacha, ¿cómo lo diríamos en español? Muchacha casamentera, una muchacha que ya está lista para casarse, que ya tiene la edad y la capacidad para casarse, ¿verdad? Puede traducirse como doncella, haciendo referencia a su virginidad, ¿verdad? A su condición de virgen físicamente hablando, ¿verdad? Entonces vean que la misma palabra tiene varias traducciones. Puede traducirse de muchas maneras. Obviamente, si yo soy católico, yo no tengo problemas de traducirla como a una virgen. ¿Por qué? Porque creo en la virginidad, porque defiendo la virginidad, la maternidad virginal de María. ¿Verdad? Si yo no soy católico y si yo quiero luchar contra la Iglesia Católica y oponerme a esta cuestión, pues más fácil traducirlo como muchacha. Se le apareció a una muchacha el ángel Gabriel, ¿verdad? Porque no quiero enfatizar el elemento de la maternidad. Padre, entonces, ¿cuál de las dos traducciones es correcta? Es la interpretación que como comunidad de fe estamos dando a eso. Entonces yo, de acuerdo a cómo la iglesia me ha enseñado y a cómo la iglesia lo cree, no tengo ningún problema en poner la virginidad, ¿verdad? Otro que no crea, pues va a poner muchacho, nada más, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Jenny, ¿qué Biblia les recomiendo? Vamos a ver eso. Ustedes ya han impuesto un montón, ¿verdad? La Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del peregrino del padre Alonso Chequel, que tengo que hablarles mucho de este español, carguísima, uno de los biblistas más grandes en la historia de la iglesia de lengua española, ¿verdad? Luis Alonso Chequel, especialista en salmos, profesor en la Gregoriana, profesor en el Instituto Bíblico. Bueno, hay muchas Biblias, la Biblia latinoamericana, la Biblia del peregrino, la Biblia del pueblo de Dios. Después les voy a dar una lista y de consejos de cómo escoger una buena Biblia.
¿Ok? Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos. Por favor, siéntanse en libertad de mandarme audios con sus preguntas. Si no puedo, si no les contesto directamente el audio, es porque la pregunta de verdad es muy importante, como esta que me hicieron hoy, y que entonces mejor aprovecho para explicárselas a todos en la lección siguiente. De hoy en 8 días, para que vayamos calentando un poquito, ¿verdad? Y vayamos motivándonos. Entonces, vamos a hablar sobre lo que se llama los géneros literarios. Las novelas, las poesías, las canciones, los chistes, todo lo que aparece en la Biblia como género literario que nos va a ayudar montones a entender la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, de hoy en 8, si Dios lo permite, a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los fortalezca y acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos, que Santo Tomás de Aquino pues nos ilumine y que la Virgen Santísima nos siga acompañando y nos concedan ellos con su intercesión una noche tranquila y llena de paz. Como nos decía el Padre Munguía, que podamos dormir como un bebé en brazos de su mamá. Buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Les agradecemos a todos la participación y ahí seguimos atendiendo sus sugerencias y sus inquietudes, ¿verdad? Y vamos a ir generando diferentes proyectos para estos espacios de formación. Que tengan una muy bonita noche.